Que Dios te bendiga en esta hora. Quiero, antes de comenzar con el tema de esta hora, quiero que me acompañes para orar a nuestro Dios. Nuestro gran Dios, en esta hora quiero darte gracias por la familia en Cristo, Señor, que tú me has dado. Gracias porque tú eres nuestro Padre Celestial, porque somos tus hijos, somos parte de un pueblo al cual tú nos has redimido, Señor. Gracias te damos especialmente también porque haces una obra perfecta, Señor, en nuestros corazones. Y sabemos que un día esta obra la perfeccionarás cuando Jesucristo venga, Padre. Entre tanto, Señor, ayúdanos a crecer, ayúdanos a vivir una vida que te agrade, una vida en la cual tú te glorifiques, Padre. Obra, Señor, en cada uno de tus hijos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la historia de los dos cimientos. Y quiero, hermanos, que continuemos con ese tema. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Tenemos ya algunos meses que no nos estamos congregando. Todos hemos pasado diversas situaciones difíciles en nuestras vidas, luchas, pruebas, pérdidas familiares, enfermedades, crisis económica. Hemos pasado quizá de todo y quizá en medio de esas circunstancias, en medio de esas situaciones, nuestra fe posiblemente a veces es quebrantada, a veces es disminuida y a veces no, quizá no soportamos la prueba, no soportamos las luchas. Pero cuando el Señor Jesucristo cuenta esta historia acerca de los dos cimientos, acerca de estos dos hombres constructores, él tenía un objetivo específico. Y por lo que nosotros leemos en los capítulos anteriores, Jesucristo quería dejar en claro acerca de que la vida cristiana no es algo fácil, que la vida cristiana tiene un costo y es un costo, hermanos, muy elevado, la verdad. Es bastante difícil. Y quiero invitarles para que me ayuden, me acompañen a leer Mateo 7, los versículos 24 al versículo 29. Dice, cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Recuerden, hermanos, que tenemos a un enemigo, es Satanás. Un enemigo que tiene un ejército que está activo, que está trabajando día y noche. Por eso a nosotros la Escritura nos advierte o nos dice que debemos de velar, debemos de estar siempre orando, debemos de estar listos cuando los dardos del enemigo nos ataquen.
Así es de que, hermanos, creo que todos en algún momento nos hemos sacudido o Satanás nos ha zarandeado. Y es ahí en el momento, hermanos, de la prueba, de las luchas, es donde nosotros realmente debemos de evaluarnos. Y aquí el Señor Jesucristo nos habla acerca de estos dos hombres, de estos dos constructores. Y vamos a ver las similitudes que fueron las que vimos la semana pasada, y vamos a ver también cuáles son las diferencias. Las similitudes es que estos dos hombres eran constructores. Estos dos hombres también eran oidores de la palabra de Dios. Pero uno era un hombre sabio y el otro era un hombre necio. Y vamos a ver cuáles son las diferencias. Las diferencias. Las similitudes es que ambos escuchaban la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, en el los capítulos anteriores, nos habla acerca de la puerta estrecha. En el capítulo, los versículos 13 y 14 del capítulo 7 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta estrecha, porque ancha es la puerta, dice, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Si nosotros notamos aquí estas dos palabras, una es, dice, pocos, y otra dice, son muchos. Estas dos personas tenían algo similar. Ambos habían escuchado la palabra de Dios. Ambos habían escuchado el Evangelio de Jesucristo. Y recuerden ustedes, hermanos, la parábola del sembrador. Cuando la semilla cae, dice que Satanás la arrebata. Pero parte también cae en una buena tierra, de tal manera que da fruto. Pero aquí el Señor Jesucristo nos dice que tengamos cuidado, porque dice el camino angosto. Son pocas las personas que entran por ese camino, por el camino que nos lleva hacia la vida eterna. ¿Cuál es ese camino, hermanos? ¿Cuál es esa puerta? Es el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero también nos habla acerca de los peligros que a los cuales nosotros nos vamos a enfrentar. Y el versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice, guardaos de los falsos profetas. En la vida cristiana, hermanos, nosotros nos vamos a encontrar con muchas cosas, enseñanzas de todo tipo, y uno tiene que ser sabio. Aquí en esta historia que el Señor Jesucristo nos cuenta acerca de estos dos hombres, les digo, había algo similar en ellos. Los dos escuchaban. Los dos estaban construyendo una casa.
y los dos también fueron sometidos a una prueba, a una prueba. Una de las cosas, el hombre dice sabio, dice que edificó su casa sobre la roca. Esta persona, cuando empieza a construir o tiene el plano ya, él dice, bueno, ¿qué es lo que realmente quiero? Quiero una casa que me dure. Y para empezar, hermanos, ¿qué es una casa? Es un lugar de refugio, un lugar en el cual nosotros vamos a estar seguros. Eso es. Y este hombre, él decía, quiero un lugar en donde yo me sienta seguro. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a trabajar, empezó a cavar. Sin embargo, el otro, el hombre necio, nos dice la Escritura que edificó su casa sobre un terreno que era débil, un terreno que no estaba seguro. A lo mejor usaron los mismos materiales, pero la Escritura nos dice que uno cavó, el otro simplemente escogió un terreno que no era fuerte, un terreno débil. Los dos escucharon. Pero ¿qué sucedió? Uno se puede decir que entró por el camino ancho, por el camino más donde había más espacio, en donde quizás se le prometían muchas cosas, bendiciones, promesas, tantas cosas, y se tomó ese camino. Sin embargo, también nos dice la Escritura, nos dice la palabra de Dios. El versículo dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El hombre que es sabio va a evaluar su fe, va a evaluar la cimentación, va a evaluar en dónde está edificando. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio, el capítulo 32, el versículo 4, dice, Moisés está hablando aquí, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Él es la roca cuya obra es perfecta. El hombre sabio o el cristiano que escucha tiene una cimentación puesta en el verdadero Dios, en el Dios que nos creó, en el Dios que proveyó también de alguien para que nosotros fuéramos salvos. Sin embargo, el versículo número 15 dice, pero engendró Jerusalén y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. ¿Qué es la diferencia, hermanos? El hombre necio despreció, menosprecia, dice, menospreció la roca
de su salvación. La similitud, hermanos, es que ambos escuchan, pero uno acepta, el otro menosprecia. El hombre necio es aquel que toma o entra por la puerta ancha. Por la puerta ancha. ¿Y qué es lo que sucede? Se involucra en todas las actividades. Está completamente ocupado. Ocupado en 1000 cosas, actividades, haciendo tantas cosas. Pero ¿sabe una cosa? Sin tener un compromiso, sin saber lo que está haciendo. Por eso la Escritura nos dice, guardaos de los falsos profetas. El hombre sabio edifica su casa sobre la roca. Nuestra fe, nuestra confianza debe estar basado en lo que Cristo hizo, en lo que Él hizo. Y nos dice la Escritura que Cristo viene a ser la piedra sobre la cual edificamos. Eso nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Así es de que el hombre sabio va a evaluarse, va a calcular costos, va a entrar por la puerta estrecha, mientras el hombre necio oye la palabra de Dios, pero no obedece. Está ocupado en 1000 actividades. Inclusive, dice, hasta echando fuera demonios, haciendo 1000 cosas, pero que al final dice, entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nos dice la Escritura, hermanos, dice, los dos escuchan la palabra de Dios, los dos construyen una casa y los dos son sometidos a una prueba, porque nos dice la Escritura, el versículo 25 dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y el versículo 27 dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Las mismas pruebas, las mismas tempestades. Pero ¿cuál fue la diferencia, hermanos? ¿Cuál es la diferencia? La cimentación. La diferencia está en la cimentación. Recuerda, hermanos, que Cristo es la roca. Nuestro Dios es la roca. Él es el Dios verdadero, el Dios justo, el Dios santo, el Dios que nos creó y que proveyó de un redentor para que nosotros nos salváramos. Y ese medio es Jesucristo. Así es de que la palabra de Dios, hermanos, nos advierte acerca de qué cosas debemos de guardarnos, de los falsos profetas que vienen, dice, vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Satanás trabaja. No se deje engañar. Creo yo que estamos pasando situaciones muy, muy difíciles, pero tenemos que examinarnos. Tenemos que
hacer una evaluación en nuestra vida. ¿Realmente estoy confiando en Cristo? ¿Estoy siendo sacudida, zarandeada? Realmente, hermanos, estoy dando fruto. Que la Escritura nos dice, el versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis. Está hablando acerca de los falsos profetas. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Esa es la diferencia, hermanos, entre el hombre sabio y el hombre necio. El hombre sabio da buenos frutos, pero el hombre necio no da fruto, no da fruto. Esas son las diferencias, hermanos, entre estas dos personas, que hay similitudes, pero al mismo tiempo también hay diferencias. Y la diferencia está en la cimentación, la diferencia está en los frutos, la diferencia está en una vida cristiana. ¿Qué es lo que sucede? La persona, por ejemplo, que escucha el Evangelio de Cristo, que está dentro de la iglesia, que está envuelta en las actividades de la iglesia, pero de repente, mientras está en la iglesia, todo es perfecto, no ve ningún defecto. Se puede decir que vive en el primer amor. Pero ¿qué es lo que sucede en el momento en que vienen las pruebas, en que vienen las tempestades? ¿Qué es lo que sucede cuando de repente en la iglesia se da cuenta de que hay una Evodia y una Síntique? Que hay problemas, que hay dificultades, que de repente se encuentra como con un Pablo y un Bernabé, que ambos tuvieron diferencias y se tuvieron que separar por esas diferencias que había. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a decir, los cristianos son unos hipócritas. No todos, porque dentro de la iglesia hay hombres sabios y hombres necios. Así es de que, hermanos, yo creo que tenemos que evaluar nuestra fe. Tenemos que evaluar nuestras vidas. Y recuerden empezar a hacer cálculos también. Cálculos. ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo? Muchas veces nos movemos por las emociones. Pero realmente, hermanos, el basarnos en emociones no es un terreno firme. ¿Por qué? Porque nuestras emociones son volubles, nuestras emociones cambian. De momento nos emocionamos con algo, pero de repente nos decepcionamos. Así es de que, hermanos, nuestra cimentación debe ser Cristo. Nuestra cimentación debe ser nuestro Dios. Y recuerde, la diferencia entre el hombre sabio y el hombre necio es que el hombre sabio dice, acá Moisés dice que el pueblo de Israel bebieron de la agua de la roca que es nuestro Dios. Mientras tanto, otros dicen, menospreciaron la roca. Así es de que, hermanos, es tiempo de que nos evaluemos. Estamos pasando situaciones difíciles. Estamos pasando por pruebas.
evalúese y pregúntese usted misma si realmente es como el hombre sabio, porque la Escritura nos dice que el hombre sabio trabaja. El hombre sabio va a acabar, va a trabajar arduamente, va a pasar situaciones difíciles, sí. Vamos a ser tentados, sí. Vamos a pasar por pruebas, sí. Y va a haber una lucha, hermanos. Pero sin embargo, el hombre necio, ¿qué va a suceder? No va a soportar, no va a resistir. Así es de que yo quiero invitarte para que tú te hagas una evaluación y te preguntes realmente eh, si realmente eres cristiano, si verdaderamente eres un hijo de Dios o eres como el hombre necio que en un momento escuchó, se emocionó, pero realmente estás ahí dentro de la iglesia, estás ahí involucrado en las actividades, pero realmente nos dice la Escritura al final, ¿qué fue? Dice que la casa cayó, dice, y fue grande su ruina. Un día todos vamos a estar ante la presencia de Dios. Un día todos vamos a comparecer. Unos vamos a recibir recompensas. Pero el hombre que edificó su casa en un terreno débil, en un terreno arenoso, ahí va a estar, como dice la Escritura, el lloro y el crujir de dientes. Por eso, hermanos, la importancia de entrar por la puerta estrecha, por el camino que es Jesucristo, que es a través del arrepentimiento y de la fe. Quiero invitarte para que ores a nuestro Dios. Buen Dios, en esta hora hay tantos peligros, Señor, en nuestras vidas, nuestra vida espiritual. Cómo Satanás trabaja, cómo Satanás obra, cómo Satanás, Señor, va envolviendo a muchos de los que oyen tu palabra y toman la decisión de seguirte, pero son engañados, Padre. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a edificar sobre la roca que es Cristo. Ayúdanos a evaluar también nuestra fe, en quién estamos confiando, en quién estamos creyendo, Dios. Y Padre, en esta hora, Dios, yo te ruego por tu iglesia, te ruego por tu pueblo, Señor, para que tú obres, tú trabajes, tú te manifiestes. Y yo sé, Padre Santo, que al final tú darás el pago según haya sido, Señor, nuestros frutos. Muchas gracias, Dios, te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Y estamos siempre orando a Dios por tu vida. Yo sé que estás pasando por situaciones difíciles de enfermedades, situaciones económicas, pero todo va a pasar y confía siempre en Dios. Que Dios te bendiga.